Ya todos ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. entonces el tema que tenemos para hoy es el cuadro de riesgos laborales. Em, entonces la actividad tiene un material, está, vamos a manejar el documento de higiene y seguridad en el trabajo. Y documentos adicionales, los que están complementarios, de identificación de los riesgos, decreto 1443-2014 y la ley 1562. Todo esto está en la plataforma. Entonces, la actividad que dice, diligencia la tabla de riesgos que encuentra a continuación y complete sus recuadros con información de la empresa donde labora actualmente o con una empresa con la que Prof, ustedes tengan... profe, disculpa que Señora, la interrumpa, no se le está viendo la pantalla. ¿no ven la pantalla? No, señora, dejó de presentar. Permíteme un momento. ¿Ahí la ven? Es que van a haber Sí, momentos ahí en que ya, sí, no, señora. van a haber momentos en que no la ven mientras admito a sus compañeros. Bueno, Ah, bueno, señora. entonces, la tabla entonces la hacen teniendo en cuenta la información que recolecten de la empresa donde laboran o de una empresa que ustedes conozcan y tengan acceso pues, para realizar la actividad que tenemos. Una vez diligenciada la tabla y con la información que ustedes hayan recolectado, entonces hay que realizar un listado de hábitos saludables que se deben implementar en cada uno de los riesgos detectados en la empresa. La tabla es esta, ¿sí? Entonces dice, la definición, entonces es colocar una definición sobre riesgos ocupacionales, sobre riesgos ergonómico-biomecánicos, riesgo psicosocial y sobre desempeño laboral. Un concepto básico, pero un concepto pues bien redactado y abajo con el autor. Características, entonces, ahí entonces describen los riesgos que se identifican en la empresa, riesgos que ustedes identifiquen a nivel ergonómico, riesgos a nivel psicosocial, ¿sí? Y entonces de este solamente diligencian estos dos cuadritos, ¿sí? Entonces describen los riesgos ergonómicos y describen los riesgos psicosociales. De acuerdo a los tipos de cada riesgo que ahorita los vamos a mirar, los riesgos ergonómicos tienen una división y los riesgos psicosociales también tienen una subclasificación, digámoslo así. Entonces, de acuerdo a esta subclasificación, ¿cuáles son los que ustedes identifican en la empresa, con la empresa que trabajaron? Mencionarlos. Y los cuidados, entonces, ¿qué cuidados se proponen de acuerdo a lo identificado? ¿Cómo se pueden mejorar esos riesgos a nivel ergonómico y a nivel psicosocial? ¿Listo? ¿Clara hasta ahí la tarea o alguna duda? Sí, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta y es porque no me queda muy clara la diferencia entre la característica y la clase, porque en las características dice que lo que vivimos en la empresa y en las clases dice que defina lo que lo identifica en la empresa. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en esas dos? Bueno, lo que pasa es que en las clases hay unos subtipos en los riesgos ergonómicos y en los riesgos psicosociales. Hay una subclasificación, ¿sí? Entonces, con esa subclasificación, ¿cuáles se identifican en riesgos ergonómicos y cuáles se identifican en riesgos psicosociales? Ahorita vamos a hablar de eso y entonces para ver si al final de la sesión se aclara la duda o pues vuelvo y te explico ya al final, ¿sí? Está bien, muchas gracias. Bueno, entonces, la seguridad y la salud en el trabajo es una disciplina que trata la prevención de las lesiones y enfermedades
causadas por las condiciones de trabajo. Fue una ciencia que se creó pues para promover la salud en los trabajadores, porque como bien sabemos, casi que la mayoría del tiempo de un día, casi que 8 horas las pasamos es en el trabajo, ¿sí? Entonces, por este motivo, se creó la salud y la seguridad para precisamente prevenir los riesgos y para promover unos espacios de salud, unos espacios que promovieran como condiciones y estilos de vida como más, donde el trabajador pues sí efectivamente pues se desgasta, que es un desgaste natural, pero al final de su jornada laboral o al final de su etapa laboral pues no termine con más desgaste del que ya es el debido, ¿sí? Que no termine posiblemente ya lesionado o con una discapacidad, sino que por el contrario el trabajador llega y si llega con sus dos brazos, pues que efectivamente salga con sus dos brazos, ¿sí? Porque hemos visto en las empresas que pues si el trabajador llega con una necesidad de toda índole de aprender en su espacio laboral, de desarrollarse como persona, de pues necesidades económicas para mantenerse en sus necesidades básicas, pero también, pero el trabajador no llega a accidentarse, ¿sí? Y el trabajador no llega a morirse, como ha pasado en varios casos. Entonces, para eso se creó la seguridad y la salud en el trabajo, para proteger al trabajador y para promover un mantenimiento bienestar y un bienestar a nivel físico, mental y social, porque los trabajadores somos personas, seguimos siendo personas, y entonces necesitamos pues mantenernos bien en estas áreas. Hay unas estrategias que nacen de la salud y la seguridad laboral. Y entonces estas estrategias, la promoción de la salud es para precisamente diseñar estrategias o diseñar actividades que propicien salud en todas las órdenes, en salud a nivel mental, a nivel físico, para el trabajador. Prevenir entonces ya viene, es un aspecto que trabaja la salud y la seguridad cuando ya ya se presenta una enfermedad como tal en el espacio laboral. Entonces, por ejemplo, en empresas donde hay una carga tienen que manejar cargas físicas, tienen que estar en el carga y descargue de mercancía, pues entonces se crea un programa para que los trabajadores hagan un adecuado manejo de carga y descarga. Y eso tiene que ver con ergonomía, ¿sí? Que efectivamente el trabajador haga una muy buena posición para que evite daños en su espalda o daños en sus brazos o en sus piernas. Entonces ya la prevención va más hacia cuando ya se ha identificado un problema o una situación de riesgo en la empresa, entonces es crear como un programa para que no se siga deteriorando el trabajador. Y asistencia y rehabilitación ya es cuando ya el trabajador se nos ha lesionado o se nos ha enfermado, entonces efectivamente ya tenemos que trabajar con las EPS y con la administradora de riesgo laboral, que es la ARL, entonces para que se haga una asistencia conjunta y entonces el trabajador o pueda recuperar su condición laboral, no al 100%, pero pues se pueda reubicar, pueda desempeñar su trabajo en otra parte, o pues definitivamente ya no se pueda recuperar laboralmente y pues toque pensionarlo, como ha pasado. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, antes la salud y la seguridad se llamaba salud ocupacional, ¿sí? Y entonces antes la salud ocupacional la veían muy aislada de la empresa y entonces era una oficina allá aparte, entonces era la oficina que hacía como todas las actividades de bienestar y como utilizaban la oficina como el centro de diversión de la empresa.
pero no se tenía un concepto o una conceptualización para que de verdad ayudara al trabajador para prevenir las enfermedades o prevenir los riesgos. Entonces, de acuerdo a eso, se creó la Ley 1562 de 2012 y entonces ya se cambió de salud ocupacional, ya se cambió esa parte de que fuera un programa o algo aislado de todos los demás estamentos de la empresa, sino que ya fuera un sistema, ¿sí? Y entonces ese sistema abarcara todas las áreas de la empresa como tal, y entonces el gerente o la parte directiva de la empresa tuviera que ver con esta parte del sistema general de salud y seguridad en el trabajo, como se está trabajando ahorita. Entonces, para eso pues ya existen unos profesionales que trabajan esta área, que son los profesionales en salud y seguridad en el trabajo, que son especialistas o son los magíster. Y también se creó la tecnología en salud y seguridad en el trabajo para apoyar precisamente todo este trabajo en las empresas. Entonces se modifica el programa de salud ocupacional y busca ya una integralidad en el trabajador, ¿sí? Entonces ya busca lo que les mencioné, que entonces busca que la promoción de la salud del trabajador, busca prevenir que el trabajo no se nos accidente tanto y se disminuya la mortalidad, o que pues definitivamente podamos rehabilitarlo y no que si se accidenta entonces ya salió y entonces ya, como no nos sirve laboralmente, entonces usted se va, no, sino que el trabajador pues es un ser humano y no hay que perderlo de vista, entonces nos puede ayudar en otra parte de la empresa y el trabajador pues sigue su condición laboral y sigue su condición personal, ¿sí? Entonces, la higiene y la seguridad laboral se necesita para asegurar la disponibilidad de las habilidades y aptitudes de la fuerza de trabajo, porque nosotros, los seres humanos, somos la principal fuente de trabajo de las empresas, ¿sí? Y si el trabajador está bien, pues por ende la empresa le va a ir bien. Esa es la perspectiva que se busca desde la salud y la seguridad en el trabajo, que los directivos sí de verdad crean y sí de verdad trabajen de manera integral con los trabajadores y no solamente lo vean como un objeto que produce y ya cuando no les produzca se vaya, ¿sí? Entonces, por eso la salud ocupacional ha estado trabajando con varios medios y con varias estrategias para que el directivo sí realmente, pues, como llamamos coloquialmente, se coloque la camiseta con el trabajador y se hagan estrategias mancomunadas. Eso entonces, ¿para qué sirve? Sirve para mantener las condiciones físicas y psicológicas de los trabajadores, como les mencionaba, que el trabajador pues salga con su desgaste natural, físico, que es normal después de años de estar sirviendo a una empresa y trabajando en una empresa, pues definitivamente pues no vamos a salir igual que como llegamos de jóvenes o como llegamos hace algunos años, sí vamos a salir con un desgaste, pero que el desgaste sea natural, no que sea porque entonces, como ha cargado mal toda la vida la carga que tenía que levantar, como la cargó mal durante todo el tiempo de trabajo, entonces el señor ya queda inválido, ¿sí? Y entonces una persona inválida, yo llegué bien caminando en mis dos piernas, pero yo salgo pensionado, pero esa pensión me va a tocar utilizarla para mis exámenes médicos y para todo mi control médico. Y esa no es la idea, ¿sí? Entonces, para eso también está la salud y seguridad en el trabajo. Y esto entonces constituye dos actividades relacionadas orientadas a garantizar condiciones personales y materiales y pues para mantener el nivel de salud. Son varias las estrategias, pero pues ahorita no me voy a detener a explicarlas porque es bastante amplio. Y solamente vamos a hablar a grosso modo de los riesgos a los que está expuesto el trabajador
y quiero que como que tengan una idea general de para qué es la higiene y la seguridad laboral, para qué es la salud y seguridad en el trabajador, en el espacio laboral. Entonces, para eso es importante que ustedes tengan una diferencia clara de qué es peligro, qué es riesgo y qué es riesgo laboral, ¿sí? Entonces, peligro es la fuente o la situación o el acto potencial para causar un daño humano o deteriorar la salud, ¿sí? O ambos, causa daño y deteriora la salud del trabajador. Ahorita les pongo un ejemplo. El riesgo es la posibilidad de que un peligro se materialice, ¿sí? Y entonces eso es lo que ustedes van a ver, eso es lo que ustedes van a mirar en su empresa. ¿Cuáles son los riesgos ergonómicos y psicosociales que pueden ver en la empresa donde ustedes laboran o la empresa que ustedes tengan contacto? Ese riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o una exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición, ¿sí? Y el riesgo es qué tan probable o dañino es un suceso en un espacio laboral. Entonces, y el riesgo laboral, pues es la posibilidad de sufrir un daño en su espacio laboral como tal. Los riesgos los tenemos en todo lado, ¿sí? Hasta en nuestra casa tenemos un riesgo. Entonces, vamos a poner el ejemplo en nuestra casa. Yo trapeo, ¿cierto? Y llega mi esposo, el piso está mojado. Entonces, la fuente o situación es el piso mojado, ¿sí? Y la probabilidad de que mi esposo se caiga por llegar rápido corriendo es el riesgo, ¿sí? Eso mismo puede pasar en una empresa. Entonces, la señora está trapeando, la señora del aseo está trapeando en una empresa, entonces tienen que poner un aviso. Yo creo que ustedes han visto que ellas tienen que colocar un aviso para informarle a los trabajadores o a los visitadores de los que visitan la empresa que hay un peligro. Entonces, como hay un peligro, tenemos que evitarlo, ¿sí? Entonces, el peligro es el mismo, es el piso mojado y el riesgo es la posibilidad de que una persona se caiga, ¿sí? Pero, pues ya como sucede en una empresa, entonces, pues ya hay unas cargas a nivel jurídico, si le llega a pasar algo a un trabajador, ¿sí? Entonces, por eso ya hay unas condiciones como tal, y entonces ya se capacita a la señora que tiene que asear en la empresa para que efectivamente se disminuyan esa posibilidad de que suceda un peligro, se disminuyan los riesgos. ¿Listos? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Esta es una clasificación de factores de riesgo a nivel internacional. Este cuadrito lo hicimos junto con la autora de un libro que yo escribí, que es Salud y Seguridad en el Trabajo, porque veíamos en la bibliografía que efectivamente están los factores de riesgo, pero no están clasificados todos así como está en este cuadrito, ¿sí? Dejaban unos por fuera. Entonces, esta fue una adaptación que se realizó teniendo en cuenta la información del Ministerio de la Protección Social y la guía técnica de análisis de exposición a factores de riesgo ocupacional. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que tenemos? Químicos, que son todos los solventes, todos los líquidos, y en las empresas que trabajan como con esa fuente, con químicos y todo eso, entonces son todos estos líquidos a los que se expone este tipo de trabajadores. Físicos, creo que todos estamos expuestos
a un factor de riesgo físico. Entonces puede ser la presión atmosférica, las radiaciones electromagnéticas, la iluminación en una oficina, la temperatura, ¿sí? Estar expuesto a altas como intensidad de calor, o por el contrario a una intensidad muy baja, pues puede causarnos a nosotros una enfermedad a largo plazo. Físico-químicos, entonces es la combinación de los dos, que puede, pues, puede ocasionar un incendio o se puede ocasionar una explosión. En las recicladoras, yo creo que ustedes han visto noticias, o en las polvorerías que se causa un incendio y una explosión. Entonces, ¿por qué sucedió? Pues porque no hay un adecuado almacenamiento de estos elementos, o porque no tienen un orden y aseo, y entonces se generan causas químicas que generan estos incendios. Biológicos, entonces, son los que trabajan más con virus, con virus animados o inanimados. Ergonómicos, que estos son los que se van a trabajar en la tarea, pueden ser antropométricos, de acuerdo a la postura como tal del cuerpo, dinámicos, o biomecánicos, que es la relación que yo tengo con la máquina. Ahorita eso lo vamos a ampliar. Psicosociales, entonces son hábitos, los culturales, a nivel organizacional, cómo es la dinámica de la empresa, el estrés laboral, la cultura de la empresa, que me afecta a nivel intralaboral, que me afecta a nivel extralaboral, a mí como ser humano. Seguridad industrial, entonces son mecánicos, eléctricos, de saneamiento básico, entonces todas las redes eléctricas de la empresa, las conexiones, ¿no? Naturales, entonces terremotos, maremotos, inundaciones, derrumbes. Público, pues un atraco, las agresiones, que hayan las dificultades de tránsito, una estrellada en la empresa y que el camión quedó encima de la empresa principal, un atentado, ¿sí? Son riesgos públicos. Entonces, esa es la clasificación a nivel general. Nosotros de esta clasificación a nivel general vamos a trabajar estos, los ergonómicos, y los psicosociales, ¿listo? Para esta actividad. Entonces, dentro de los ergonómicos hay unas subclasificaciones, ¿sí? Como les comenté. Entonces, hay trastornos musculoesqueléticos, y entonces pueden generar inflamaciones en los tendones, dolor y deterioro funcional de los grupos musculares, compresión de los nervios, trastornos degenerativos de la columna vertebral, ¿sí? Y entonces, estas situaciones de tendinitis, tenosinovitis, son situaciones que se presentan cuando el trabajador tiene una carga laboral de estar en movimiento por carga y descargue, o movimientos repetitivos, ¿sí? Los de cortes de flores, o los de cocina, de estar picando, o los que trabajan en una línea de empaque, ¿sí? Entonces son los movimientos repetitivos, o también el movimiento repetitivo de digitación, también se puede generar tendinitis. O también los que ya utilizan la mayor parte de sus músculos, entonces las empresas no tienen como aditamentos o elementos como mecánicos que ayuden a esa labor del trabajador, sino que dejan pues que el trabajador utilice toda su fuerza física para desarrollar la actividad. Por ejemplo, las empresas transportadoras, entonces cargue y descargue de mercancía, y si no le utilizan como un aditamento o una montacarga, pues entonces el trabajador se va deteriorando. Y si fuera de eso, pues no le enseñan al trabajador a hacer un levantamiento de cargas adecuado, con una posición de flexionar las piernas, de traer la carga hacia el pecho,
de recorrer pues espacios cortos, pues entonces el trabajador termina finalmente enfermándose y termina pues generando trastornos degenerativos en la columna vertebral. Entonces son los que tienen operaciones o que tienen que hacerse cirugías en los nervios discales, eh, los que ya tienen que utilizar fajas luego para corrector de postura. ¿Sí? Entonces, este tipo de situaciones son a nivel ergonómico, los trastornos musculoesqueléticos. Otro tipo son los que se refieren a la zona anatómica donde se desarrollan este tipo de actividades. Entonces, por ejemplo, de hombro, en las peluquerías, las señoras que están todo el tiempo peinando, o los señores que están peinando de manera repetitiva con el secador, se puede generar situaciones en el hombro, ¿sí? Dolor constante en el hombro o en el codo. En las muñecas, entonces la digitación, o en la mano, por ejemplo, las señoras que tienen que trapear grandes zonas de grandes espacios y no tienen como una organización del trabajo o le asignen a la señora de a solamente una señora grandes extensiones, o sea, grandes extensiones no, sino un salón grande, pues puede generar túnel del carpo, porque estar teniendo movimientos repetitivos de barrer o de trapear. Yo conocí el caso de una señora que la tuvieron que pensionar a nivel laboral porque la señora, pues la reubicaron efectivamente para trabajar en la parte de fotocopiadora y mensajería y demás, pero pues ya ella quedó con su situación de túnel del carpo, ¿sí? Entonces, em, eso es lo que no se quiere, y ya pues lo tiene que asumir la administradora de riesgos laborales, después de una evaluación con un médico ocupacional, eh, y pues con todos unos exámenes ya previos y ya pues determinan con la junta de calificación que si es enfermedad profesional o no. Pero pues hasta allá no hay que llegar, ¿no? Tenemos es que evitar que se presente eso. O también se puede generar las propias de la función. Entonces, levantamiento manual de cargas, transporte manual de cargas, empuje o tracción de la carga, uso intensivo de las extremidades superiores, uso del ordenador, levantamiento o manipulación de personas. Entonces, estos son los subtipos de riesgos ergonómicos. Entonces, ustedes lo que van a hacer es identificar en su empresa qué tipo de riesgo se presenta. Y en el cuadrito, entonces, describir cuál es el riesgo que se presenta de acuerdo a esta subclasificación. ¿Listo? En los riesgos psicosociales están las condiciones intralaborales, extralaborales y las condiciones de estrés. Entonces, intralaboral es todo lo que tiene que ver dentro de la empresa, todo lo que afecta al trabajador dentro de la empresa. Entonces, estas intralaborales se dividen en 4. Son demandas del trabajo, control, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y de recompensa. Entonces, demandas del trabajo es toda la parte de exigencia del trabajo como tal a nivel mental. Entonces, cantidad del trabajo que se le asigne, el esfuerzo que yo tengo que hacer a nivel mental para desarrollar mi trabajo, la relación que tengo a nivel emocional, exigencias de responsabilidad en el cargo, ¿sí? Que efectivamente los cargos de confianza, estos cargos de confianza y todo eso, pues me exigen mayor responsabilidad y pues si llega a pasar algo que no esté de acuerdo con los directivos o no esté de acuerdo con la política de la empresa, pues entonces responde la persona que tiene este cargo. Entonces la responsabilidad se da solamente a un trabajador. Demandas ambientales y de esfuerzo físico, entonces que
el esfuerzo físico que yo tengo que hacer con mi trabajo, o si yo tengo que desempeñar mi trabajo al aire libre, demandas en la jornada de trabajo, entonces esas jornadas con turnos rotativos o nocturno, ¿sí? Los trabajos nocturnos son los que presentan mayor cantidad de accidentes laborales, porque a nivel natural, pues las personas duermen por la noche, ¿sí? Pero pues de acuerdo a las exigencias laborales, pues ya se han creado actividades en donde se requieren personas para trabajar de noche. Entonces hay algunas personas que no se adecuan a este tipo de condición. Consistencia del rol, sí, que efectivamente lo que yo haya estudiado o para lo que yo estoy preparada, sí lo esté desempeñando, o por el contrario, pues yo tengo bastante estudio y lo que yo estoy realizando, pues no tiene que ver nada con mi trabajo, o por el contrario, no estoy tan capacitada para el trabajo que tengo que realizar. Y la influencia del ambiente laboral sobre el extralaboral, cómo influye la empresa o las actividades laborales en mi vida personal. Estas son las demandas del trabajo. A nivel de control, entonces, la autonomía o la capacidad que yo tengo para manejar mi trabajo, o que todo tienen que estarme diciendo, o que, o que yo no puedo tomar decisiones frente a la ejecución de mi trabajo, sino que tengo que estar pidiendo como autorización. Entonces eso también genera riesgo. Oportunidad de desarrollo y uso de habilidades, entonces que mi trabajo sí me permita ascender, sí me permita colocar todas mis habilidades para desarrollarlo. Eh, o sea, un trabajo repetitivo que pues yo como que sí estudié para contestar el teléfono, pero sí, ya contestar el teléfono es de manera repetitiva y ya me sé esto de adelante para atrás y pues ya como que no siento que no estoy ascendiendo más, entonces me puede enfermar. Participación y manejo al cambio, entonces que el trabajador sí le den posibilidad de participar en las decisiones, que tenga representantes eh, eh, en su área para que puedan canalizar como las sugerencias y las dudas. Claridad en el rol, que sí, efectivamente usted le digan qué es lo que tiene que hacer y no que hoy le digan que tiene que hacer una cosa, mañana otra, y al mes le cambiaron de trabajo y entonces finalmente usted no sabe qué es lo que tiene que hacer. Capacitación, entonces que hayan inducciones en su trabajo, que haya, que haya una inducciones periódicas, ¿sí? Si hay una nueva máquina para manejar, entonces que en la empresa se propicie pues esa capacitación, que hayan capacitaciones en otras áreas, ¿sí? A nivel de recreación, de manejo de tiempo libre, de alimentos saludables, ¿sí? Que sea como integral la capacitación, no solamente en mi trabajo. Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, entonces las capacidades de liderazgo, si yo tengo un cargo directivo, un cargo que tenga a cargo otras personas, entonces que ese liderazgo sea conjunto. Relaciones, cómo manejo las relaciones sociales con mis compañeros, los de mi mismo nivel y los de nivel superior o inferior, que mis directivos sí efectivamente retroalimenten mi desempeño, pero que lo retroalimenten de manera integral y no solamente diciendo lo malo que yo hice, pero ustedes esto, pero no me dan oportunidades para mejorar. Y la relación con mis compañeros. Recompensa entonces que si hay reconocimientos, ¿no? Hay empresas que colocan el trabajador del mes o el valor del mes y entonces el trabajador que cumplió el valor del mes, este mes es tal persona, y entonces lo reconocen en cartelera, o que hay una compensación por cumplimiento de metas en la empresa, entonces se le da un porcentaje al trabajador. La recompensa derivada de la pertenencia a la organización, entonces pues como hay una bonificación, un salario no emocional, un salario emocional
eso motiva a los trabajadores. Entonces, de los psicosociales, entonces tenemos condiciones intralaborales. Ahora están las condiciones extralaborales, que es todo lo que tiene que ver fuera de mi trabajo, todo lo que me afecte, que tenga que ver externo a mi trabajo. Entonces, es el tiempo libre que yo tenga fuera de mi trabajo, ¿sí? O por el contrario, estoy trabajando de domingo a domingo y ya hace mucho tiempo no me han dado turno, no me han dado el día compensatorio. ¿Sí? Relaciones familiares, entonces, ¿cómo están mis relaciones familiares, de pareja, con mis hijos? Y a veces, entonces, usted entonces cuando entra a la empresa, usted deja sus problemas en la puerta y usted aquí viene a trabajar. Pues difícil eso porque si yo soy una sola persona aquí y allá, ¿sí? Y entonces, si yo tengo de verdad mi hija hospitalizada, es muy difícil que yo vaya a trabajar concentrada cuando yo sé que no tengo a nadie que esté pendiente de mi hija, ¿sí? Entonces, la comunicación y las relaciones interpersonales, cómo manejo como el diálogo con mi familia, situación económica del grupo familiar, si efectivamente los ingresos que tenemos como grupo familiar estén sirviendo para las necesidades que tenemos o por el contrario nos toque ajustar nuestro presupuesto. Características de la vivienda y su entorno, entonces si es diferente entonces tener un estilo de vida entonces con una vivienda pues en obra blanca a una vivienda en donde pues no tienen los servicios públicos básicos. Yo pues no tengo una condición, no tengo las condiciones mínimas para vivir, sino que tengo que estar pensando en mi trabajo, cómo consigo el agua para mañana. Entonces esto también afecta al trabajador. Influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo, entonces el barrio, las situaciones que acontecen en el barrio donde vivo, si yo tengo que salir a mi turno laboral o a mi jornada laboral a las 4 de la mañana y a las 4 de la mañana preciso atracar. Es diferente si yo vivo en un barrio más seguro, en un barrio o en un barrio donde yo tengo posibilidad de transporte y entonces yo salgo y puedo coger mi transporte rápido. Entonces, esto también afecta. Y el tiempo de desplazamiento. Entonces, hay algunas empresas, por ejemplo, que para solventar esta dificultad, piden que los trabajadores vivan cerca a las empresas, para que no se gasten pues, casi que media jornada laboral yendo y viniendo de su trabajo. Entonces, sí, el distanciamiento es normal, pero a veces personas, hay empresas que, por ejemplo, hacia las afueras, empresas que están ubicadas hacia las afueras de la ciudad, en la sabana o en la parte de Soacha, piden que las personas vivan en esos sitios para que no tengan tanto desplazamiento y pues se les mejore su condición laboral. Y de estrés, entonces, el estrés como tal es una condición normal. Lo que pasa es que ya se nos vuelve enfermizo cuando es crónico. Cuando yo entonces ni siquiera puedo descansar en mi casa, sino que todo el tiempo estoy pensando y yo no entregué esto y no hice esto y me faltó esto. Y entonces el tiempo que tengo para descansar pues no estoy recuperando la energía que necesito para desarrollar bien mi trabajo. Entonces se presentan unos síntomas fisiológicos inicialmente y entonces me da taquicardia. Y de solamente pensar que dejé todo eso ya perdido, fue pesado y ahora yo qué hago. Y entonces ese estrés también lo manifiesto con mi familia. Entonces yo grito. Entonces, ayúdenme. Y entonces también, si tengo que estudiar, pues no me puedo sentar y concentrarme estudiando porque si no es que dejé eso ya pesado. Entonces me siento a hacer la actividad, la evidencia y no puedo concentrarme en los materiales que tengo que estudiar. Y después entonces vienen los síntomas psicoemocionales que pueden ser
unas enfermedades a nivel emocional, entonces se nos puede convertir en un estrés crónico. Entonces, por eso es muy importante medir el nivel de estrés. ¿Listo? Bueno, entonces, hasta aquí aclaremos dudas y ya después hacemos un ejercicio para identificar riesgos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, ¿qué dudas tienen? Hola. ¿Alguien tiene una duda? Por mi parte me quedó todo claro. Hasta el momento no, señora. La compañera que tenía duda para diligenciar el cuadro, ¿te quedó clara? O Sí, profe, muchas gracias. Ya con eso fue suficiente. bueno, ¿alguien? ¿No? Pues ya todo claro. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Miren esta imagen. Un momento para adecuarlos. Entonces, está mirando, ¿cierto? La pantalla. Yo les voy a ir señalando. Ustedes me van a decir qué tipo de riesgo es. ¿Listo? Yo no lo estoy viendo, entonces me dicen el nombre. ¿Listo? Entonces, ¿este qué tipo de riesgo sería? Yo no estoy viendo. ¿No estás viendo? ¿No, nadie está viendo? No, No, señora, no se está no viendo se la evidencia pantalla. la pantalla. Entonces, espérame un momento. Entonces, aquí, ahí sí están viendo la imagen. Sí, señora. Entonces, ¿este qué tipo de riesgo sería? Eso es como exceso laboral, ¿no? Sí, tendría que ver con a nivel intralaboral, con la demanda, ¿no? Demanda del trabajo. Y con orden y aseo, ¿no? Entonces también sería físico. También podría ser un riesgo físico. Porque miren todos estos libros aquí. El cajón abierto. ¿Ven? Acá este saco en el aire acondicionado. Y hay mucha luz. ¿Sí? Ven que el señor se está tapando, hay mucha luz, entonces le refleja con la pantalla. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues, si se llega a parar rápido, ahí se cae. Acá con esto se cae. Si hay mucha luz, le puede generar dolor de cabeza. ¿Mm? Acá, este riesgo. ¿Ergonómico? Riesgo físico. Sí, puede ser riesgo físico y riesgo ergonómico, ¿sí? Porque miren que no coloca adecuadamente la silla, ¿sí? Para hacer para bajar la carga. Entonces está estirando de más los brazos y está estirando su tronco de manera excesiva. Entonces puede generar una caída. Este, ¿cómo está con la carga?
¿Cómo tiene la carga usted, señor? Pues ni Profe, ese también no sería un riesgo físico. No, ese sí no sería mucho. No, mire cómo tiene la carga. pues la carga la tiene como por encima de los ojos, o sea, no puede ni siquiera ver por dónde está caminando. Exactamente, entonces no hay un adecuado levantamiento de carga. Si bien la tiene hacia su pecho, pero no tiene visibilidad, y entonces, como no tiene una adecuada postura para levantar cargas, entonces se puede caer. Y para eso, pues no está viendo los dedos, y como no hay orden ya se va en la oficina, entonces se puede caer. ¿Listo? Y acá, ¿cómo está haciendo el levantamiento de cargas? Mal, ahí está poniendo en riesgo la cadera, no, la columna, porque se está agachando mal. Exactamente. Entonces, acá Es tendría que ergonómico. flexionar las piernas, Sería ergonómico, profe. agacharse y colocar la carga hacia su pecho y levantarse junto con la carga. Bien, acá puede generar dolor lumbar y en las piernas. ¿Listos? Bueno. Hay otro concepto que es accidente versus enfermedad laboral, ¿sí? Y entonces el accidente no es lo mismo que la enfermedad laboral, para que quede bien clarito. Un accidente, de acuerdo a la Comunidad Andina de Naciones, se define como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. ¿Sí? Entonces, si yo estoy, por ejemplo, no sé, mi actividad laboral es carga y descarga. Y entonces yo por cargar pues me tropecé o no, sí, o sea, yo estaba haciendo mi trabajo bien con todas las condiciones y todo eso, pero pues en un momento dado no lo sujeté bien. Entonces, y tuve una lesión en mi brazo y esa lesión entonces, como es durante mi jornada laboral, yo creo que ustedes los han capacitado que tienen que reportar, tienen que reportar el accidente, ¿cierto? Les ha dicho el profesional en salud y seguridad del trabajo, en sus empresas, en donde laboran, que si les llega a suceder algo en su trabajo, en donde ustedes están trabajando, ustedes tienen que reportarlo y hay un tiempo límite para reportar eso. Por eso es que todos estamos afiliados a la administradora de riesgos laborales. Que si a mí me llega a suceder algo, yo tengo que reportarlo a mi EPS lo reporta a la administradora de riesgos laborales, y si en dado caso ya no solamente el dolor del brazo, sino que efectivamente yo me lo fracturé, y entonces ya no puedo mover bien mis manos, entonces eso ya es después, ya tienen que generar una, un control, y entonces tienen que mirar a ver cuál es mi incapacidad en el brazo, ¿sí? Entonces ya viene todo el proceso de estudio de todo mi accidente laboral. Entonces vienen las indagaciones, si efectivamente yo estaba desarrollando bien mi labor, si yo estaba en mi horario, si yo estaba desarrollando para lo que fui mandada, para lo que me contrataron. Por eso es que es muy importante saber para qué me contrataron, porque si usted es la persona que va y hace el mandado, y entonces vaya, traigas unas empanaditas, ¿sí? Pero trayendo las empanaditas se accidenta y le pasa el carro por encima,
¿Ustedes que creen que es accidente laboral o no? Por supuesto que no. No. Y entonces por eso es que los jefes tienen que tener mucho cuidado, incluso también los compañeros, de decir, de mandar al otro a hacer lo que no está, a lo que no está contratado. ¿Ven? Porque después viene una responsabilidad penal para la empresa. Y esa repercute contra la persona que lo mandó. ¿Mm? Porque el trabajador efectivamente se murió. Y entonces, ¿quién lo mandó? ¿Y usted por qué lo mandó? Pues como usted lo mandó, usted responde. Y responden con su patrimonio. Y entonces hay personas que han quedado en la calle. En la calle porque esas indemnizaciones y esas multas son altísimas. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en qué se hace y uno qué hace. Porque es preferible tener la vida. ¿Sí? Porque el día que usted se accidente, pueda que sí, pero pueda que sí, su familia se quedó sin usted. Porque también existen empresas que se hacen la figura de liquidación y esas ya cambian de razón social y no responden. Entonces hay que cuidarse de lado y lado. Si es jefe, tienen que cuidarse de no mandar a las personas a no hacer nada de lo que no estén contratados. Y si es trabajador, pues no hacer lo que no le han mandado, lo que no esté lo que no tenga lo que no tenga que ver con su trabajo. Porque miren lo que dice acá. Es también accidente laboral aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador. Y entonces, si usted lo mandó, es accidente. No, pero es que no tenía que ver, pero usted lo mandó. Usted lo mandó, usted responde. ¿Mm? O durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y las horas de trabajo. Entonces, venga, es que se cerró, es que se fue el mensajero. Y usted que tiene moto, vaya rápido, lleve esta prego de licitación para que para que podamos participar en la convocatoria. Y yo ya había terminado mi jornada laboral. Pero hagas el favor. Y en ese hagas el favor se accidenta. ¿Quién responde? La empresa. ¿Y la empresa en qué repercute? En quien dio la orden. Por eso mejor todo por escrito. Todo por escrito. Y no es de favores, sino que mejor para evitar inconvenientes de manera muy respetuosa. Porque si no, responden todos. Y hay empresas que se han quebrado por eso. Entonces, eso es un accidente laboral. Aquí en Colombia no está contemplado la parte de traslado, ¿sí? Que si yo me accidento de mi casa al trabajo, pues ya es accidente laboral. Acá en Colombia no está contemplado eso. En otros países sí, en España, por ejemplo, que está muy adelantado en la parte de riesgos laborales, en España sí se contempla accidente laboral, el traslado de su casa a la empresa y de la empresa a su sitio de vivienda. Acá solamente se considera accidente de trabajo solo si la empresa coloca el transporte. Entonces, si usted tiene ruta y la empresa colocó el transporte y se accidentó, eso es accidente laboral, porque la empresa está a cargo de ese traslado. ¿Listo? Entonces, eso es accidente laboral. Y enfermedad laboral, de acuerdo con el artículo 11 de la resolución 1295 del 94, se considera todo estado patológico, permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa
de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el gobierno nacional. Eso es lo que yo les digo que pasa a una junta de calificación, y hay juntas de calificación a nivel regional y a nivel nacional. Entonces ellos son los que determinan, los médicos ocupacionales o enfermedad mental, también los psicólogos determinan si es con ocasión de su trabajo, y entonces ya hay unas tablas de indemnización para determinar si es enfermedad laboral y por ende una pensión por este tipo de enfermedades. ¿Listo? Entonces, el accidente es un hecho repentino y la enfermedad laboral es algo que ya sea permanente. ¿Listo? Entonces, eso sí, quería que lo tuvieran bien clarito. ¿Listos? Entonces, muchísimas gracias por... Instructora, yo tengo una consulta. Señora. ¿Cómo se Cuéntame. contempla la hora de almuerzo? No, la hora de almuerzo no cuenta como jornada laboral. Y por ejemplo, si hay personas que no se toman su hora de almuerzo y está contemplado en ese accidente su hora de almuerzo, ¿qué sucedería? ¿Me hago entender? Ahí empieza una investigación de accidente laboral por parte de la ARL, y entonces investigan en qué horario sucedió, y si la empresa tiene determinado ese horario para horario de almuerzo, no cubre como accidente laboral. Está ya reglamentado. Así uno no lo tome. Así usted no lo toma. Así usted no lo toma como trabajo, porque la empresa a usted le da el horario para su almuerzo. ¿Sí? Pero si usted decidió por decisión propia seguir trabajando en la empresa, no está contemplado eso como su jornada laboral, sino como su hora de descanso. Entonces, ¿por qué estaba trabajando si usted tenía que estar almorzando? Sí, por eso sí es bien, bien, bien importante que también los trabajadores respeten las condiciones de la empresa. Porque todo eso empieza una investigación de accidente laboral junto con el profesional de salud y seguridad en el trabajo, y entonces miran los reglamentos internos de la empresa, y si ya la empresa tiene estipulado, la empresa se salva y el trabajador no le cubre nada. Y si de acuerdo a eso ya te quedas con una incapacidad, ya la empresa busca entonces terminar el contrato. Ah, ok. Gracias, instructora. Por eso sí hay que seguir muy bien las instrucciones de la empresa. A no ser que tu jefe te haya dicho, no, es que se queda a desempeñar el trabajo. No tome hora de almuerzo hoy y termine este informe. Entonces, ahí sí ya es por orden de tu jefe, que tú no tomaste tu hora de almuerzo, sino que tu jefe asume la responsabilidad. ¿Listo? Sí, gracias por la aclaración. Bueno, entonces muchísimas gracias por participar, por asistir. En mi perfil están el correo y los horarios que tengo para atención sincrónica por el chat. ¿Listo? Esta actividad tiene 2 fechas. Acá están 2 grupos. El de la instructora Luz Angélica y el de la instructora Vanessa. ¿Listo? Entonces, para la instructora Vanessa, empieza la actividad hoy y la fecha máxima de entrega es el próximo lunes, el 31. Entonces, la plataforma queda abierta, pero de todas maneras después pues, se califica fuera de tiempo. Entonces es mejor que entreguen antes del 31. Y
para Luz Angélica, la estructura Luz Angélica empezó el 18 de mayo y cierra el 31 de mayo. Entonces lo mismo. Por favor, para que tengan en cuenta las fechas. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, entonces que estén muy bien, que descansen. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Bueno, Muchas gracias. Feliz noche para todos. listo. Muchas gracias, feliz noche. Gracias.